Design Critique. Vamos a usar para este ejemplo el giro de la landing de Bamboo Pulse. Que, disclaimer, no lo sé vosotros, pero yo sé que todavía esto está medio verde. Y no lo digo por el color. Así todo lo vamos a pasar y lo vamos a probar por ChatGPT hoy. ChatGPT, V0 y DeepSeek. A ver qué tal va. He podido crear la cuenta de casualidad porque no me dejaba, no sé, que están medios colapsados, lo entiendo perfectamente, porque hace un par de días que no se habla de otra cosa, pero lo he podido hacer con mi cuenta de Gmail, la que conseguí hace 1000 años cuando Gmail funcionaba con invitaciones. Supongo que por esa cuenta, que con esa cuenta vieja sí pude crearlo, porque estaba intentando crear con una cuenta más nueva y no me la daban. En fin, ¿se escucha bien o no? ¿Me decís? ¿No me decís? Vale. Mientras tanto, yo voy a ir cambiando a ChatGPT. Se escucha perfecto, dice Tomás. Gracias, Tomás. Me voy a ChatGPT. Frank AZ, muy buenas. De maravilla, dice Mercedes. Bien, ya estoy en ChatGPT aquí, entonces me lo voy a poner aquí. Bien. Ahora, voy a coger mi prompt, que, por cierto, voy a dejar en Discord luego, para que lo podáis usar e iterar para que tengamos mejores resultados. Dicho esto, en Discord lo tengo aquí, lo voy a copiar, lo preparé esta tarde, sinceramente. Y ya estoy en ChatGPT. Vale. Vamos a adjuntar la captura del giro. Se adjunta. Voy a pegar el prompt tal cual. Estoy abriendo un hilo en 4O de ChatGPT, normal, sin ningún tipo de grupo, ni GPT personalizado, ni nada. Y lo voy a leer. Te voy a proporcionar una captura de pantalla de un giro image de un diseño web. Realiza una Design Critique profesional basada en los principios de diseño de experiencia de usuario, UX, interfaz de usuario, UI, usabilidad y accesibilidad. Incluye comentarios detallados sobre la estructura, jerarquía visual, tipografía, colores, interacciones y disposición general de los elementos. Preguntas para comprender mejor el contexto del diseño, como su propósito, público objetivo o restricciones técnicas. Sugerencias concretas para mejorar el diseño en términos de claridad, funcionalidad y estética. Identificación de posibles problemas de usabilidad y accesibilidad. Responde en un tono claro, profesional y constructivo, utilizando un lenguaje accesible para estudiantes y profesionales de nivel medio en diseño UX y UI. Muy buenas, Antonio. Esto es lo que se me ocurrió a mí para el prompt, pero ya os digo, es solamente un ejemplo. ¿Lo tiramos? Bueno, antes quiero decir una cosa, reflexiones. Evidentemente, esto es una Design Critique que le vamos a pedir a una máquina que sabe un montón de cosas o que ha cogido información de un montón de sitios. Esto quiere decir que lo que nos va a decir puede ser bastante, vamos a decir, bueno. No es lo mismo que una Design Critique con gente delante o gente detrás de una pantalla, hablando vía Google Meet, por ejemplo. Pero va a servir porque seguramente esto también nos puede servir antes de ir a una Design Critique, mientras estamos trabajando solos. O también nos va a servir si, por ejemplo, no queremos perder tiempo o no queremos escuchar a la persona que siempre va a hablar y va a decir algo por decir algo simplemente. Ya me entendéis. Venga, vamos a tirarle la tarea. Ok. Muy buenas, Cronopio. Vale, aquí ya me está diciendo cosas. Voy a dejar que escriba. A ver si en algún momento me va a hacer las preguntas. Antes de leerlos voy a ver si me hace las preguntas.
Vale, preguntas. Fijaros, ha hecho 4 preguntas. Me parece interesante esto. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando termine de escribir, voy a coger las preguntas y las voy a pegar en el chat. ¿Para qué? El que quiera participar con sus respuestas para una o a las 4 preguntas, lo haga y yo, después de recibir algunas propuestas, voy a coger las respuestas y se las voy a poner a la máquina para ver qué nos dice. Bien, terminó y lo dicho, voy a coger las 4 preguntas, las voy a copiar, las pego aquí. Bueno, voy a pegar una por una porque esto me lo pegó así, de aquella manera. Vamos con la primera. Un segundito. Las preguntas son buenas, ¿eh? Bueno, son reales, vamos. ¿Cuál es el público objetivo? ¿Se trata de usuarios tecnológicos, ecológicos o una mezcla de ambos? ¿Qué restricciones técnicas, si las hay, influyen en el diseño actual? 3. ¿Qué tan importante es destacar el precio como un incentivo principal? Curioso. 3. Y 4. ¿Qué tipo de navegación o experiencia se ofrece después del clic de comprar? Buena pregunta. 4. Venga. Voy a empezar a leer un poquitito. Voy a agrandar un poquito la pantalla para que lo veáis. Sí, de aquí. Vale. Lo leéis, ¿no? Bien. Comentarios detallados. Estructura y jerarquía. La jerarquía visual está bien definida. El título principal, el reloj que equilibra tu vida, está destacado con una tipografía grande y un peso adecuado, captando la atención de inmediato. El subtítulo complementa bien el mensaje principal, pero podría beneficiarse en un mayor contraste para mejorar la legibilidad sobre el fondo borroso. Se está refiriendo al creado con bambú ecológico y demás. Correcto. Los elementos clave, precio, botón de CTA, bueno, sí, y colores del producto están agrupados de forma lógica, facilitando la acción principal del usuario, comprar. Tipografía. La tipografía es limpia y moderna, adecuada para un producto tecnológico y ecológico. Sin embargo, el subtítulo y el texto del precio podrían beneficiarse de un tamaño ligeramente mayor para mejorar la accesibilidad. Será útil verificar si el contraste entre el texto y el fondo cumple con las pautas de accesibilidad. Todo esto nos puede servir para aplicarlo, evidentemente. Colores. La paleta de colores naturales, verde, beige y marrón, refuerza el concepto de un producto ecológico. Es consistente con la propuesta de valor del producto, pero el fondo borroso hace que algunos textos, como el subtítulo lo dijo antes, sean más difíciles de leer. Los botones de color beige armonizan con el tema, pero podrían destacarse más si tuvieran un borde o un color alternativo en over para una mayor visibilidad. El over lo tiene y los colores, recordemos que no están muy finos. Un botón comprar de tamaño adecuado y destacable es positivo, pero sería útil un microcopy debajo como puedes devolverlo en 30 días. Para reforzar la confianza. Si nos vamos al diseño, claro, el botón, hay un pequeño disclaimer, pero debajo del precio y no en el botón. Esto está bueno, añadirles información. Bueno, en realidad toda la información que nos está dando está interesante, pero esta me gustó. Esto yo lo podría, por ejemplo, aplicar y añadirlo y después ir un poquito más fuerte a la Design Critique real, por ejemplo. Vuelvo a ChatGPT. Disposición de los elementos. La imagen del producto, del reloj, está bien integrada y destaca como elemento visual clave. Sin embargo, el fondo ocupa demasiado espacio visual, estoy de acuerdo, y podría optimizarse para enfocar aún más en el producto. Sí, tiene razón. Las preguntas son estas. Dicen, sugerencias para mejorar el diseño. Seguramente se repetirá un poco. A ver, claridad y legibilidad. Mejora el contraste del texto del subtítulo ajustando el fondo borroso o añadiendo un leve sombreado al texto.
vale. De todas maneras, no sé si estas son las mejoras que aplicaría, pero sí lo de mejorar el contraste. Me quedaría con lo de mejorar el contraste con el subtítulo. Esto creo que Tomás lo comentó alguna vez. Aquí tengo una etiqueta roja de Mercedes, muy bien Mercedes. La letra debajo del precio es minúscula. No debería ser más grande. Da a engañoso. Pues podría ser. Lo que pasa es que el texto pequeñito pone impuestos y gastos de envío incluidos. A ver, está pequeñita, pero tampoco está tan pequeñita. No creo que sea tanto engaño. Pero te entiendo lo que dice, Mercedes. Y te agradezco que lo compartas aquí. Venga. Aumenta ligeramente el tamaño del texto del precio y del subtítulo para mejorar la accesibilidad. ¿Esto lo había leído antes o no? No me acuerdo. Pero ligeramente el tamaño del precio. Si vemos el tamaño, yo creo que dentro del... No lo sé, ¿eh? No sé si está muy pequeño. Pero bueno, son otros ojos que están viendo nuestro diseño y está muy bien. Lo que digo yo. Mercedes dice lo que digo yo. Vale. Continúo. Estética. Reduce el espacio ocupado por el fondo para dar más protagonismo a la imagen del producto. Completamente de acuerdo estoy. Agrega un borde sutil o una sombra al botón para destacarlo mejor. No sé si añadiría un borde sutil. Yo creo que me quedaría con destacarlo mejor, generando una mejor paleta de colores, que recordemos que está hecha a las apuradas, vamos a decir. Pero le compro la sugerencia. Después dice, 4. Identificación de problemas de usabilidad y accesibilidad. El problema, el contraste, otra vez, el contraste del texto sobre el fondo podría ser insuficiente para usuarios con baja visión. Correcto. El primero que habló de esto fue Tomás, si mal no recuerdo. Solución. Utiliza herramientas como Contrast Checker para verificar y ajustar colores. Bien, que nos dé... No sé si esto se lo estará inventando o existe. En cualquier caso, podemos usar uno de los plugins de Figma que funciona muy bien. Problema, no hay indicación clara de interactividad en los elementos. ¡Oh! Me clavó el cuchillo. Como los colores del producto. No hay indicación clara de interactividad en los elementos como los colores del producto. A ver, ¿qué opináis sobre el tema? Tiene razón, dice Tomás. A ver. Bien. Sabía que me iba a pegar. Ya está, se acabó. El diseño es sólido y cumple con principios clave de jerarquía y claridad visual. Sin embargo, mejorar el contraste, ya lo sé chico, añadir interactividad en los elementos clave y optimizar el enfoque hacia el producto principal podría elevar significativamente la experiencia de usuario. Buen trabajo inicial. Bueno, por lo menos me da un poquito de esperanza. Tan mal no lo estamos haciendo, o no lo estoy haciendo yo. Vale, ¿nadie me va a responder las preguntas? No pasa nada, las voy a responder yo. Y vamos a ver. 1. Te respondo las preguntas. Tamara dice, hay que aceptar que hace un buen resumen, la verdad. Sí, de verdad. Hace un buen resumen y son otros ojos. Son otros ojos los que ven el tema. Mirad, aquí Tomás, que ya lo tenía escrito, él siempre trabaja por delante, está respondiendo. Y dice Tomás, vamos a ver, el público objetivo se asemeja al perfil... el público objetivo se asemeja al perfil que quiere relacionarse con la tecnología lo justo y necesario. Busca acceso rápido a la tecnología para no depender de ella. Mercedes sigue hablando de lo anterior y pone, buscaría más contraste para destacar el producto. Segunda respuesta de Tomás. Respuesta a la segunda pregunta de Tomás. Las restricciones se basan en la optimización de imágenes, vídeos y contenidos para mejorar... No sé si... A ver. Voy a leer las...
¿Qué restricciones técnicas y legales influyen en el diseño actual? Y Tomás dice, las restricciones se basan en la optimización de imágenes, vídeos y contenidos para mejorar el rendimiento y velocidad. Además, debe cumplir con buenas prácticas de SEO para posicionar el producto. A lo mejor, no sé si bueno, está bien, creo que está correcto lo que dices. Yo creo que esto lo tomo más como, no sé por qué lo relacionan con tema de colores, no sé. Pero bueno, voy a ponerle lo tuyo seguramente. 3, no hay ninguna 3, ¿no? También tenías algunas imágenes, vídeos y contenidos dinámicos, sí. Iba por la 3. Tamara dice, para la 1, a ver, público objetivo, usuario de edad comprendida, eso es lo que lo que dice Tamara es lo que yo respondería. Público objetivo. Porque lo que tiene Tomás, lo que dice Tomás me gusta, pero creo que Tamara está usando por lo menos una cosa que yo le hubiese puesto. Público objetivo, usuario de edad comprendida, entre 30 y 50 años. Yo iba a pensar, gente de mediana edad, bueno, gente de ancianos y gente de mediana edad, iba a responder yo. Enfocado a un usuario que desea utilizar la tecnología para su beneficio, pero sin tener un exceso de control en ella. Vale, me gusta, me gusta. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a empezar a responder. Voy a coger la primera, la de Tamara. 1. Etiqueta de Mercedes. Juan, ¿esto lo habíamos armado con ChatGPT? ¿Este chat no lo tengo guardado? Sí, lo debo tener guardado, correcto. Sí. No lo debo haber borrado, correcto, Mercedes. Tamara dice, lo amplié un poco más a usuarios más jóvenes, ya que las imágenes parecen más enfocadas en ellos. Mercedes dice, porque las preguntas estas las fuimos armando y creando todos juntos en su momento. Pero sí, ahora no voy a recuperar eso, Mercedes. Ya entiendo por qué lo comentabas. No es mala idea. Pero bien, con esto me queda. A la 2, voy a tirar con la de Tomás, si no hay otra. Dice Tomás. Las restricciones se basan en la optimización de imágenes, vídeos y contenidos para mejorar el rendimiento y velocidad. Además, debe cumplir con buenas prácticas de SEO. 3. Nadie me dice 3. Creo que voy a... ¿Qué tan importante es destacar el precio como un incentivo principal? A ver, es importante, pero... 3, a ver. Tomás dice, es regularmente importante, no es un producto costoso, por lo que no generaría rechazo por ver el precio. Pero también hay que persuadir con las características acompañando al precio. Ok. Las cuotas destacaría Juan, dice Mercedes. Pero no hay cuotas aquí. A lo mejor eso se podría poner en algún otro momento. Aquí Tomás dice en la 3 algo interesante. Él hace mención, pero también hay que persuadir con las características acompañando al precio. Aquí estás haciendo referencia a más bloques de la landing y nosotros estábamos compartiendo el giro. Se lo vamos a poner así porque entiendo que, me repito, la máquina va a entender que hay más información en esta landing. Le voy a poner esto, Tomás. No es un producto costoso por lo que... Vale. 4. A ver si hay más comida aquí. Tamara dice, es decir, las 3 dependen del mercado, dice Tamara. Es decir, depende de la competencia en ese sentido. Diría que uniría precio y características
como factores diferenciales y vinculantes. Tomás dice, claro, pero en el giro también hay características, sí, hay algunas pocas. Hay imágenes, vídeo, creo que texto inclusive. Rolex, por ejemplo, va 100% en las características, porque si te ponen el precio te mueres. Te morís, dice Tomás. Vale. Vamos a dejarle lo que puso Tomás. Y la cuarta ponía, ¿qué tipo de navegación o experiencia se ofrece después de comprar? Y esta se lo voy a responder yo. Este reloj se vende, estábamos pensando en la monolanding, cuando era un monoproducto. Este reloj se vende en una single page. En esta misma pantalla, el usuario inicia un flujo de compra sin salir de ella. Tamara dice, ¿ya no tenemos en cuenta la Bamboo Go? No, ahora mismo no, vamos a tirar solamente de esto. Si no, podríamos incluso dar más información, sí. En ese caso, Tamara, me hubiese gustado, y no lo hice, porque no está listo, darle una captura de todo el landing, donde se vieran el reloj y las Bamboo Go. Vale, nos quedamos aquí. Al final te redirige, le meteríamos el típico modal de Stripe, que te abre un pequeño modal que no es muy intrusivo y tú sigues todos los pasos hasta allí, hasta el final, sin problema. Venga, vamos allá. Tan, chan. Entiendo ahora que la máquina va a encontrar las respuestas y me va a responder otra vez, supongo, ¿no? Dice, gracias por tus respuestas. Con base en la información que has proporcionado, ajustaré mis sugerencias para alinearlas mejor con tu objetivo y público. Vale, vamos a esperarlo. Voy a tomar un poquito de té mientras tanto. Lo que estaba pensando es esto mismo, como dije, hacerlo con las otras IAs, pero no pasar demasiado tiempo. Simplemente me gustaría ver cuál es la primera respuesta, comparándola con ChatGPT. Mientras sigue escribiendo, voy a hacer una cosa. Estamos hablando de Discord. Discord es una comunidad que tenemos en la que todos los días estamos hablando de UX y de UI. Y estamos aquí en juanpol.com/Discord o leyendo el código QR de la pantalla. Si entráis, os podéis registrar y compartir información con nosotros, o pedirla, o preguntar, lo que sea. Ahí estamos siempre para echar una mano. Bueno, y la newsletter también podemos recibir información. Me equivoqué de botón en el Stream Deck. Venga, quito todo y me vuelvo a ChatGPT. Hagan sus apuestas, seguramente gane DeepSeek. Veremos. Bien, vamos a leer respuestas a las preguntas que nos hizo. Público objetivo, edades y relación con la tecnología. El diseño refleja bien un equilibrio entre la naturaleza y tecnología, ideal para usuarios que buscan simplicidad con su interacción con productos digitales. Sin embargo, podrías incluir frases más persuasivas relacionadas con los beneficios de usar el reloj en su vida diaria, como optimiza tu bienestar sin complicaciones. Sugerencia de copy. Añadir una frase más personalizada que resuene con este grupo demográfico, como conecta con tu día sin desconectarte de lo importante. Ahora sigo leyendo. Sugerencia para mejorar el rendimiento. Considera un fondo, otra vez. Bueno, aquí se sigue con su idea. Considera un fondo optimizado con baja carga de datos para esta sección. Si el fondo desenfocado es un vídeo, utiliza versiones ligeras o imágenes estáticas para dispositivos móviles. Vale, bien. Esto no lo dijo antes y puede ser interesante. Precio de persuasión. A ver, dado que el precio no es una barrera,
pero deseas persuadir, podrías resaltar más los beneficios prácticos del reloj justo al lado del precio. Por ejemplo, 629 euros, elegancia ecológica y tecnología avanzada en tu muñeca. Vale, bien. Esto da un contexto que valida el costo y genera valor. Iconos para beneficios. Incluir una lista de iconos pequeños junto al precio podría ser efectivo. Ejemplo, bambú ecológico, batería de larga duración, seguimiento de bienestar. Esto se lo inventó, porque en lo del seguimiento de bienestar hablábamos en toda la landing, pero en el giro no. Flujo de compra en la misma pantalla. A ver qué dice aquí. Simplificación del flujo. Ya que el usuario realiza la compra directamente, es crucial mantener el diseño limpio y enfocado. Sugerencias. Asegúrate de que el botón comprar tenga suficiente contraste y destaque claramente como el siguiente paso en el flujo. Bien. Esa es lo que decía antes, pero me queda más claro. Incluye un breve resumen emergente o en la parte inferior del botón después de hacer clic como: tu Bamboo Pulse está listo, finaliza tu compra en menos de 2 minutos. Esto está bueno, me gusta. No sé si lo pondré tal cual, pero me gusta. Refuerzo visual. Podrías añadir un breve microcopy debajo del botón de compra. A ver, envío gratuito y devoluciones fáciles en 30 días. Esto refuerza la confianza del usuario para completar el proceso de compra. Me está gustando más las respuestas que me da ahora con las preguntas que respondimos. Ahora os voy a leer. Mejoras en detalles técnicos y de diseño. Contraste y legibilidad, ajusta el fondo borroso, bla, 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 lo mismo que me dijo antes. Interactividad del selector de color. Ni lo nombró antes. Añade una pequeña animación o efecto hover al seleccionar un color. Lo teníamos. Incluso, lo teníamos, pero no lo vio ella, la máquina. Incluso puedes mostrar un texto breve al pasar el cursor. Por ejemplo, color bambú natural seleccionado. Vale. Protagonismo del producto. Lo mismo que dijo antes. Reduce el área de fondo borroso para que la imagen del producto destaque más, dado que es el elemento clave de la decisión de compra. Correcto. CTA dinámico. Haz que el botón comprar cambie ligeramente de color o de tamaño al pasar el cursor. Esto lo teníamos pensado. Accesibilidad. Asegúrate de que todos los elementos sean navegables con teclado y tengan etiquetas ARIA para usuarios con lector de pantalla. Interesante. Conclusión debe ser la misma que antes. El diseño tiene una base sólida y está alineado con tu propósito y público objetivo. Sin embargo, con pequeños ajustes como mejorar la legibilidad del texto, reforzar los beneficios del producto junto al precio y optimizar el flujo de compra, podrías aumentar la conversión y la satisfacción del usuario. El resultado será una experiencia más fluida, accesible y persuasiva. Bien. Voy a leerlos un poco mientras tomo té. Perdón. Están hablando de DeepSeek, porque Tomás dijo seguramente gana DeepSeek. Tamara dice, estoy dudando, ¿cuál ganaría, Tomás? Tamara dice, ChatGPT está bastante potente. Yo creo que es mejor ChatGPT, no lo sé. Mercedes dice, para mí también. Para mí, Aru, como no, dice, para mí gana DeepSeek. Antonio dice, lo que comentaron ayer en Discord es verdad. No lee las imágenes. Correcto, no las lee. Yo lo probé para otra cosa y no las lee. A menos que tenga... Perdón, no lee las imágenes, creo que el modelo Thinking, el R1 creo que se llama. Pero probemos, lo vamos a probar ahora. Tomás dice, Aru, si en algún momento se te pone la PC en chino... avísame y me saco las dudas. Se ríe. Dice, le dio con todo al botón comprar. Sí, Tomás. Tomás dice, está buena esa psicología de apurar al cliente. Me gustó, sí, correcto. Se suele usar con los... Sí, ¿cómo le dicen a esto? La escasez, ¿no? Es el tema de la escasez. Quedan 10 unidades. O comprando en las próximas 24 horas pasa por cosas, sí. Es más concreto.
dice Mercedes. Tomás dice, definitivamente te mandó a hacer el curso. Sí, totalmente. Tamara dice, sí, el tema de te lo vas a perder si no lo compras, ya que todo el mundo lo ha comprado y quedan 10 unidades, funciona muy bien. Hasta en investigación no digo más. Correcto. Aru dice, me da miedo el subtítulo de DeepSeek dentro de lo desconocido. Total. Tamara dice, sí, el WCAG va a tocar mejorar. Sí, sí, correcto. Enzo Triviani, hola, Olis. Hola, Enzo, bienvenido. Bien. A ver. A mí esto no es perfecto, pero ya con la información que me ha dado, me sirve. Me sirve para iterarlo. Y además, pensad que yo aquí le he puesto este prompt. Si nosotros nos curramos mejor este prompt, pues la máquina estoy seguro que nos puede dar otro tipo de respuesta. Además, podríamos ponerle no solamente una captura, sino, si por ejemplo, imaginaros que tenemos diseñados todos los pasos en distintos frames de compra. A lo mejor podríamos poner esos pasos indicándole cuál es el paso 1, paso 2, paso 3. Seguramente podríamos añadirle al nombre del archivo paso 1, estado inicial, paso 2, pulsar la compra. Así. Intentaríamos como definir o poner nombres a los pasos como para que la máquina entienda más todavía el flujo. Si es que lo necesita. Yo en principio se lo pondría. Pero bien, a mí me gusta lo que nos ha dicho. Me parece que está bien. Vamos a probar V0. ¿Les parece bien? Con lo mismo. Yo cojo el prompt, lo copio y me voy a V0. Adjunto la captura de pantalla desde mi ordenador. La tenemos. La adjunté porque ya hemos visto que V0, aunque tiene la herramienta de importar un diseño de Figma, entiende mejor las cosas a través de una captura. Ya lo hemos visto la semana pasada. Así que aquí voy a hacer lo mismo. Venga, pegamos el prompt, el mismo, y le damos. Me voy a acercar también aquí para que lo veáis un poco más. A ver. Vamos a ver qué está diciendo. Yo creo que esto, siendo un poco más técnico, nos va a dar información, pero no va a ser exactamente igual. Y va a ser menos creo. Aquí creo que no le vamos a... Uy, aquí ya está... Está currándose el diseño. No me interesa a mí esto ahora. Entonces lo voy a quitar. Ya hemos visto que con el diseño hace cosas muy buenas y tiene ganas de trabajar, dice Tomás, correcto. Ya hemos visto que lo ha hecho bien, que lo hemos iterado y hemos hecho el prototipo, no solamente del giro, sino con el carrusel de tarjetas, que quedó muy, pero muy bien. El viernes haremos más cosas de estas, pero con otro diseño seguramente. Venga, chicos. Me lo está mostrando y está haciendo lo mismo que la otra vez. Tampoco le vamos a hacer caso. Quítalo. Bueno, vamos a lo que nos interesa. Bien, aquí está mi análisis detallado del diseño. Estructura y jerarquía visual. La disposición que sigue un botón F de lectura natural. Juan, ayuda a Juanito, por favor. La disposición sigue un patrón F de lectura natural. Es algo técnico que yo desconozco completamente. Si lo conozco, no lo conozco con ese nombre. Con elementos clave alineados a la izquierda. Sí, este está hablando como un programador. Excelente uso del espacio negativo que permite respirar el contenido. Vale, la jerarquía tipográfica es clara y bien definida. El producto se muestra de manera prominente en el lado derecho. No es lo que dijo ChatGPT. Y no estoy de acuerdo con que sea prominente. Tipografía. Uso efectivo de diferentes pesos tipográficos para crear jerarquía. El tamaño del título principal es apropiado y legible. El texto descriptivo podría beneficiarse un poco más
de contraste con el fondo. Bien, aquí están hablando de lo mismo. Paleta de colores. Paleta coherente que refleja la naturaleza del producto. Buen uso de colores tierra y tonos naturales. El contraste entre texto y fondo podría mejorarse en algunas áreas. Usabilidad y accesibilidad. El selector de colores carece de etiquetas visibles para accesibilidad. Palito para mí. El contraste del texto sobre la imagen de fondo podría mejorarse. El botón CTA tiene buen tamaño y es fácil de identificar. Falta texto alternativo visible para la imagen del producto. Vale. Estoy pensando que el ChatGPT ha sido una persona que me ha respondido y este V0 es otra que me está diciendo cosas parecidas pero otras que no. Sugerencias de mejora. Añadir etiquetas visibles al selector de colores, aumentar el contraste, incluir un overlay sutil en el fondo para mejorar la legibilidad. Fijaros cómo aquí ya está como está hablando de un overlay, está como dándote soluciones técnicas. Es curioso. Agregar budgets e iconos para que destaquen características clave, ok, lo mismo que decía la otra. Implementar indicadores de estado over en los elementos interactivos. Preguntas para contexto. ¿Cuál es el público objetivo? Los mismos. ¿Hay datos sobre el comportamiento de usuarios en esta página? Esta está buena, ¿eh? Esta está buena porque si tuviéramos algún, no sé, como respuestas de research o datos que hubiésemos recopilado antes, tirando de un wireframe o de algún prototipo rápido, aquí se lo podríamos incluir y me parece interesante. Esta la hizo V0 y no la hizo ChatGPT. ¿Existen restricciones técnicas específicas a considerar? Lo mismo. ¿Se han realizado pruebas A y B con diferentes variantes en el giro? También es interesante, me gusta. Estas dos, la 2 y la 4, me gustan. Me gustan. Están buenas. Permíteme implementar una versión mejorada de... Aquí está ya hablando de las mejoras implementadas. Las mejoras que aplicó en el código, que tampoco lo vamos a ver ahora, son básicamente las que nos ha propuesto. Vale. Él lo hace, él te responde a su manera. Lo veo correcto. Bien. Para mí ha sido un poquito insuficiente en algunas cosas y en otras ha tenido una mejor respuesta que ChatGPT. Voy a seguir leyendo un poco. A ver. Sí, la lectura es... la izquierda a izquierda a derecha es por el orden de los elementos. Vale. Gracias, no tenía ni idea. Izquierda a derecha, de arriba a abajo. Perfecto. Tomar dice justo en el modo de leer. Vale, perfecto. Hola. Georgelis Marcano. Hello. Dipshit. Ese es un front de 3 semanas de experiencia. Dice Tomás. Me mata de risa tu mensaje, Tomás. Es cierto. Perdón. DeepSeek. Vale. Deep es con D-E-E-P. Georgelis, mi teclado haciendo de las suyas. Vale, no pasa nada. Estás perdonada. La 4 también es buena. Sí, Tamara, correcto. Tomás dice, yo no haría una A y B con textos por encima de imágenes. Cualquier cosa que ponga con fondo simple va a dar mejor. Tamara, de hecho, igual podríamos usar a la IA para un test AB. Estaría bueno, estaría muy buena esta idea, Tamara. Podríamos usar a la IA para un test AB, 2 capturas y qué nos dice. Me gustaría, eso está muy bueno. George les dice, me encanta V0. Eso de importar de Figma está genial. Está genial, pero a veces no va muy bien. Pero sí, está genial. Bien. ¿Seguimos con DeepSeek? Venga, vamos a ver. Me voy a DeepSeek y no voy a tirar del R1, voy a tirar del normal, que en teoría se asemeja más al 4 o el 4 de... Bueno, da igual, se lo voy a meter aquí. Pego, le voy a hablar en español, porque hoy yo le hablé en español y me respondió. Un poco más lento. Se lo cogió, pegamos, vamos ya. Agrando esto un poquito.
Al 4, ¿no? Vale. Venga. Está respondiendo. Uy, qué poco que nos habló. ¿Quién decía que iba a ganar? Ahí, el de Linux decía que iba a ganar. Vamos a ver. A lo mejor es poca información, pero es muy buena. Vamos allá. Estructura. La disposición general es limpia y organizada. El título principal, el reloj que equilibra tu vida, está claramente destacado, seguido de una breve descripción del producto. El botón de comprar es visible, aunque podría ser más prominente. Jerarquía visual. La jerarquía está bien establecida con el título en la parte superior, seguido de la descripción y el precio. Sin embargo, el nombre del producto, Bamboo Pulse, y el nombre del diseñador, Gabriel T. ¿Qué? Gabriel Tía, podrían estar mejor integrados en la jerarquía visual para evitar que se sientan como elementos secundarios. Tengo que ir a Figma ya, por Dios. Gabriel Tía. ¿Quién es Gabriel Tía? Me dejó completamente loco esto. Vamos a seguir con... A ver. Y el nombre del diseñador Gabriel Tía... Es que no lo vio. Es que decidme dónde hay algo... No. Sí, yo pensé lo mismo, Tamara. ¿Dónde hay un Gabriel Tía? Pone Bamboo Pulse, los números que son inventados, pero da igual. Bueno, es la hora y las pulsaciones, vamos a decir. Lunes, octubre 21. Gabriel Tía, vive la experiencia Pulse. A ver si hay un Gabriel. No hay ningún Gabriel Tía. Esto se volvió. O el propietario de la imagen. El propietario soy yo, Juan Pablo. ¿Lo veis? Juan Paul. Vale, me gusta lo de Tamara. Sí, se lo vamos a preguntar. ¿Quién es Gabriel Tía? Pero no se lo voy a preguntar ahora, vamos a seguir. Títulos. Título y texto principal. Esto me dejó loco, ¿eh? Título y texto principal. La tipografía utilizada para el título es adecuada y legible. Sin embargo, el tamaño de la fuente de la descripción y el precio podrían aumentarse ligeramente para mejorar la legibilidad, especialmente en dispositivos móviles. Esto se lo está inventando. Bueno, no sé. Esto lo está suponiendo, porque aquí no estamos mostrándole una versión móvil, ¿no? Bueno. Colores. Paleta de colores. La paleta de colores es minimalista y elegante, lo que se ajusta bien al producto. Sin embargo, el contraste entre el texto y el fondo podría mejorarse para garantizar una mejor accesibilidad, especialmente para usuarios con problemas de visión. Llamadas a la acción. El botón comprar podría utilizar un color más vibrante para destacar más y atraer la atención del usuario. Interacciones y disposición. Interacciones. No se observan interacciones dinámicas en la captura, como over effects o animaciones, que podría mejorar la experiencia. Ok, otra suposición. Disposición. La disposición es clara, pero el precio entre los elementos, el espacio entre los elementos podría ajustarse para evitar que la pantalla se sienta demasiado cargada o demasiado vacía. Preguntas para comprender el contexto. ¿Cuál es el público objetivo? ¿Existen restricciones técnicas? ¿Se ha probado el diseño en diferentes dispositivos y pantallas? Vale, esta no la hizo. Uy. Esta no la hizo ni ChatGPT ni V0. Me parece que está buena esta pregunta. Y esto también me da pie a que se podría adjuntar la versión, por ejemplo, mobile, tablet y desktop. Esto está bueno. Claridad. Sugerirse mejora. Claridad. Aumentar el tamaño. Bueno, esto ya lo leí. Lo siento. Problemas de usabilidad y accesibilidad. Contraste de colores, el contraste, legibilidad, el tamaño de la fuente, interacciones, bla, bla. Aquí se repite. En resumen, el diseño es elegante y funcional, pero podría beneficiarse de mejoras de la legibilidad, el contraste de colores y bla, bla, todo repetido. Vale. Le voy a preguntar lo de Gabriel Tía. ¿Dónde está Gabriel Tía? Aquí. No tiene la opción de... Venga.
no tengo conocimientos de Gabriel Tía. ¿Dónde leíste esta información? ¿En qué parte de la captura de pantalla? A ver qué dice. Gracias por señalar eso. Revisé nuevamente el contenido que proporcionaste y me di cuenta de que mencioné Gabriel Tía como parte del diseño. Pero en realidad no está claro en el texto que proporcionaste si Gabriel Tía es el diseñador o tiene alguna relación con el producto. Parece que fue un error de interpretación de mi parte. ¡Mamma mía! En el contenido que proporcionaste, la línea Bamboo Pulse 33,29. Esto lo sacó. Esto es lo que pone la pantalla del reloj. Pero Gabriel Tía no lo pone en ningún lado. No está claramente explicada. Y no hay suficiente contexto para determinar quién es Gabriel Tía o qué representa en este diseño. Podría ser un nombre asociado al producto, un diseñador o incluso un error en el texto. Yo creo que leyó cualquier cosa. En fin. Para evitar confusiones es importante aclarar que no hay información suficiente en el contenido proporcionado para determinar quién es Gabriel Tía o su relación con el diseño. Si tienes más contexto o detalles sobre esta parte del diseño, sería útil para proporcionar una crítica más precisa. Mis disculpas por la confusión inicial. Si puedes proporcionar más detalles o aclarar esa parte del contenido, estaré encantado. Vamos a ver. Voy a leer porque esto aquí habrá... A ver. ¿Dónde me quedé? Tomás pregunta de dónde vio eso. Tamara dice, ¿estará algo en la imagen del reloj? Jaja, o el propietario de la imagen. Pregúntale, dice Mercedes. Tomás dice, parece que responde con todo lo que leyó en un libro o en un curso, sin tener en cuenta esto es lo que yo pienso, Tomás. Sin tener en cuenta lo que está viendo. Aru dice, borrando cuenta de DeepSeek. Esto deberíamos compartirlo, Tomás dice, están bajando las acciones de DeepSeek. Revive Nvidia. Tamara dice, no me gusta nada. No, ni a mí tampoco. Miguel Maiolani, bienvenido, dice, ¿DeepSeek es gratuito? Sí, es gratuito. La herramienta es gratuita. Después creo que tiene APIs de pago, pero que son bastante baratas. Antonio le responde a Miguel, sí. Tamara dice, yo uso Copilot en trabajo para tener de copies y con buen pro MP. No te entiendo. Tamara, de momento, ha ganado para mí ChatGPT, completamente. Tamara dice, Tomás, también en acciones, increíble. Joselis dice, es lo que hacen la CIA, no es el 100% correcto o perfecto. De ahí que son herramientas que sirven para aumentar la eficiencia o la productividad, pero no va a reemplazar a alguien con experiencia. Taru dice, es muy sospechoso. What the fuck, dice Cronopio. Capaz un metadatos de la imagen, pero si la imagen, ¿dónde hay un Miguel Tía en mi archivo y en mi Figma? Nadie. Esta cuenta de Figma solamente la uso yo. Y generó un PNG. Y repito, no hay ningún Miguel Tía aquí. A ver. George dice, alimentan. Vale, te entendimos. No, dice, claro, porque son modelos que han aprendido de lo que... Claro, correcto. Te voy a leer bien. Claro, porque son modelos que han aprendido de lo que consultan y además de datos que se le ingresan y los alimentan, como dices. Aleph, bienvenido o bienvenida, dice, casi dejo de pagar mi suscripción a ChatGPT. Tomás se ríe. A ver, a mí también me gustó mucho más la respuesta de ChatGPT. Y encima, que es la primera prueba.
gustó mucho más esto. Bueno, a ver, Aro dice, para mí, que leyó un texto dentro de una imagen con un programa de esteganografía. Dios. George le dice, Aleph, aún no la dejes de pagar. No, no la dejes de pagar, que por el momento a mí es la que más me gusta, correcto. ¿Queréis preguntarle algo más? ¿A ChatGPT, por ejemplo? Me quedo con la idea de Tamara, de pedirle un test AB. Eso me gustaría probar, a ver por lo menos qué dice, cuál es más efectiva, cuál no. Después le podríamos poner como distintos pantallazos de un flujo y ver qué nos dice, analizando ese flujo. También me gustaría ver qué hace cuando le ponemos, por ejemplo, este diseño en mobile, tablet y desktop. Creo que sería interesante. Cronopio dice, pregúntale si sabe quién es Gabriel Tía. A ver, le preguntamos por Gabriel Tía y no nos dijo nada. Miguel dice, Juan, ¿te gusta más ChatGPT que Copilot? Sí, me gusta más. Me gusta mucho más. Copilot lo uso, sinceramente, Copilot lo uso para hacer cosas rápidas, que no quiero que se guarden. Por ejemplo, ayer le pregunté a Copilot, le dije cómo preparar una vinagreta para una carne vacuna, que voy a hacer de la plancha. Pero ChatGPT, como la cuido tanto a la herramienta, la tengo más como para cosas de trabajo y cosas que realmente van a sentar como una base en mí y en mi día a día. No sé si me explico. A lo mejor me estoy volando, pero de verdad que me lo tomo así. Copilot yo personalmente lo uso para cosas rápidas. Pero cuando quiero guardar todo, cuando quiero documentar y organizar toda la información con la que voy, vamos a decir, enseñando a mi cuenta de ChatGPT, eso lo hago con ChatGPT. Miguel dice, claro, el chat ya te conoce y tiene, correcto, no solamente tiene historial mío, tiene subida información a la configuración general. Además, he creado unos GPTs personalizados y sobre todo, desde que está la herramienta de projects, tengo varios proyectos con información e instrucciones personalizadas, con lo cual la mimo mucho a esa herramienta. Alex dice, decile a Chat que DeepSeek te dijo algo sobre Gabriel Tía. Venga, eso está bueno. Vamos a ver lo de que pone Aleph. Le he pedido opinión a DeepSeek como a ti y en su respuesta me habló de un diseñador llamado Gabriel Tía. ¿Sabes algo de él? ¿Encuentras en este diseño algo sobre Gabriel Tía? Dice Miguel, yo le pregunté a DeepSeek sobre el problema que pasó con ChatGPT y se hizo vamos, que no respondió. Venga, voy a preguntarle a ChatGPT sobre Gabriel Tía. ¿Te imaginas que nos responde? No tengo información sobre un diseñador llamado Gabriel Tía en relación con este diseño ni en mi base de conocimiento. Además, al observar la captura que me proporcionaste, no hay ninguna referencia explícita al nombre Gabriel Tía, ni en el diseño, ni en los elementos visibles como logotipos, textos o imágenes. Si deseas, puedes buscar información en la web sobre él para verificar su relación con el diseño o darte más detalles. ¿Quiere que lo investigue? A ver, aquí hay más. Tomás dice, algunas veces me crasheó ChatGPT preguntándole cosas sobre DeepSeek. Joder. Para mí es un código chino.
¿Estaremos encontrando alguna? A ver, venga, creo que no. Ya lo de Gabriel Tía lo entendemos que es una fumada de un easter egg, total. Es una fumada de DeepSeek. Realmente he probado poco DeepSeek. Hice unas pruebas rápidas esta tarde con cosas en español y en inglés y me respondió normalmente, pero no lo pude comparar con ChatGPT en ningún caso. También me la instalé en uno de mis teléfonos y va bastante bien la aplicación. Lo que no me gusta es que no le, lo diré, no lee imágenes. Y hay otra cosa que no hace y que a mí me gusta mucho de ChatGPT, que yo uso mucho la respuesta leída. A veces le pido información sobre varias cosas y estoy haciendo X en cualquier caso y le pido escuchar y me quedo con la copla de lo que me dice. Para eso lo uso bastante. Bueno, me pareció interesante la experiencia. Me va a parecer más interesante que vosotros entréis a la comunidad y dejéis en el hilo donde dejé este prompt, dentro del canal recursos, otros prompts parecidos o lo que queráis. En este link podéis entrar y podéis participar con eso o con todo lo demás. Yo los saludo, les agradezco mucho la charla que hemos tenido y seguimos en la UX Talk, charla de UX UI, que hacemos el jueves, como dice Tomás, en Discord.